Bienvenidos a este episodio de Quien Quiera Escuchar. Hoy vamos a estar hablando sobre las terapias de conversión en Puerto Rico y por qué se debe de prohibir esta práctica. Para comenzar, vamos a definir lo que son las terapias de conversión y estas se definen como cualquier intento de cambiar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona. Actualmente en Puerto Rico, desde la Asamblea Legislativa, se valora la posibilidad de su prohibición, lo que ha provocado una polémica entre quienes lo apoyan y quienes no lo apoyan, llevando a que se hicieran vistas públicas para la discusión de esto los pasados 24 y 26 de marzo del 2021. Esto es debido a que hay un proyecto del Senado 184 que se limita a enmendar los artículos 1.6 y 2.3 de la Ley de la Salud Mental de Puerto Rico y los artículos 3 y 41 de la Ley para la Seguridad, Bienestar, Protección de Menores, para ampliar las protecciones de la salud física y mental de los menores de edad mediante la prohibición de la práctica de la terapia de conversión en Puerto Rico. Esto no es la primera vez que se habla en el Senado sobre un tema de esta forma, sobre este tema en particular, ya que en el 2019 las terapias de conversión habían sido prohibidas para menores de edad homosexuales y transgéneros en Puerto Rico mediante una orden ejecutiva del exgobernador Ricardo Rosselló. Esto fue después que la Cámara de Representantes se rehusó a realizar una votación en torno al proyecto de ley que habría prohibido estas prácticas violentas. No obstante, hay organizaciones alrededor del mundo y en Puerto Rico que se oponen a las terapias de conversión, principalmente la Asociación Americana de Psicología, que es la principal organización de la profesión en los Estados Unidos, se opone a las terapias de conversión. También la Asociación de Psicología de Puerto Rico subrayó en el 2018 que se ha demostrado científicamente que no reducen ni eliminan los síntomas psicológicos de la persona las terapias de conversión. Así que ellos también se mostraron en oposición a esto. También la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación Americana de Psiquiatría, también el Colegio de Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico y el Comité Amplio de la Búsqueda de la Equidad, CABE, entre otras organizaciones, se han expresado en contra de las terapias de conversión y a favor de que se prohíban y se eliminen estas prácticas en Puerto Rico. Es por esto que recientemente, después de 2 días de vistas públicas, se acordó un cambio al proyecto 184 del Senado. Este cambio indicaba que las terapias de conversión serían aprobadas, o sea, serían prohibidas si se será aprobado el proyecto en el Senado con una enmienda para que no aplique a las entidades religiosas. Esto se debe dado a que varios deponentes durante las vistas de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Acción del Senado coincidieron en que si no hay cifras de esta práctica es porque se dan en un ambiente privado y de espacios religiosos. Es por esto que en este episodio tenemos de invitada a Eunice Ortiz Nieves, trabajadora social en formación y presidenta de la Asociación de Estudiantes del Trabajo Social. Bienvenida, Eunice. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Saludos, Saúl, gracias por la oportunidad, me encuentro muy bien y a quien quiera escuchar por este espacio que nos abren para conversar sobre un tema tan importante. Pues voy a empezar principalmente, ¿qué opinas sobre las terapias de conversión en general? Mira, a mí me parece que las terapias de conversión son un proceso violento que atentan meramente contra la dignidad y el bienestar físico y emocional de todas las personas que se someten a la misma. Eso lo hemos estado escuchando durante todas estas vistas del Senado e históricamente con todas las personas que han hecho público, ¿no?, su testimonio. Así que estos proyectos y estas terapias de conversión específicamente lo que hacen es atentar contra estas personas y radican, ¿verdad?, estas prácticas en excluir y menoscabar los derechos de las personas sexualmente diversas. Definitivamente, y también una de las grandes oposiciones a llegar a prohibir las terapias de conversión es porque dicen de que no hay números, no hay estadísticas de que se realizan estas prácticas. Tú como trabajadora social en formación, ¿piensas que es realmente importante cuantificar estas prácticas mediante las estadísticas para probar que esto ocurre en los espacios que ya sabemos que ocurren mediante los testimonios de las personas que le pusieron ante el Senado, que son la experiencia de primera mano? ¿Qué mejor que eso para conocer sobre un tema?
Pues mira, desde las ciencias sociales es bien importante, ¿verdad? Siempre tener en perspectiva lo que dicen los y les personas que interactúan con nosotros y nosotras. Esas narrativas son bien poderosas para traer a colación lo que han experimentado esas personas y no meramente nos dejamos llevar por unos números que cuantifiquen un fenómeno en particular. Así que desde el trabajo social, a mí no me parece ¿verdad? Importante cuantificarlo, sino hacer pertinente y hacer valer cada una de las experiencias individuales que estas personas tuvieron al someterse a una terapia de conversión. Así que es importante que sepamos que muchas de ellas ocurren de manera clandestina, por lo que no hay un lugar específicamente donde ellos puedan ir y decir, mira, yo fui sometido a una terapia de conversión y que esté un proceso ¿verdad? Riguroso, donde el código de ética se les sea aplicado, donde ese profesional esté siendo ¿verdad? Procesado por incurrir en unas prácticas que son totalmente violentas y van en contra de los principios de la profesión. Estoy completamente de acuerdo contigo porque es que a veces se enfocan mucho en los números y realmente los números reflejan algo ¿verdad? Que ocurre, pero los números no lo son todo. También hay personas detrás de esos números, esas historias que ¿verdad? Son vidas humanas que se trastocan mediante estas prácticas de tortura. Sí, algo que me gustaría también añadir es que precisamente en este espacio de vistas del Senado, la primera vicepresidenta del colegio estableció que este proyecto debe tipificar ¿verdad? Las terapias de conversión como maltrato. Si esto no está tipificado, pues ciertamente no se puede llevar un proceso ¿verdad? Investigativo donde se proteja a los niños y las niñas y niñas de nuestro país a unas terapias que son totalmente ¿verdad? Peligrosas, como bien mencioné, para su bienestar físico y emocional. Estoy totalmente de acuerdo contigo y es increíble que meramente en el siglo XXI, específicamente en el 2021, estemos hablando de esto y que esta sea no la primera vez que se habla de este tema, sino que esta es la segunda vez que se hace un intento desde la legislatura para prohibirla. Quería saber, tú como, ¿verdad? Como profesional en esa información, ¿has tenido alguna experiencia, ¿verdad? De forma profesional o personal que te sensibilice con los miembros de la comunidad LGBTQI+. Sí, de forma personal particularmente, yo soy hermana de dos personas abiertamente homosexuales. Soy, ¿verdad?, de una familia con creencias, ¿verdad?, particulares y pasamos por ese proceso de confrontación y aceptación fuerte en nuestra familia al tener, ¿verdad?, a dos personas que decidieron, ¿verdad?, amar diferente, elegir diferente. Así que ciertamente saber que a mis hermanos, ¿verdad?, que el tiempo, yo soy la menor de tres hermanos, verlos en ese proceso de interacción, ¿verdad? Con otras personas, particularmente, ¿verdad? De su mismo sexo. Yo a lo mejor no lo entendía para ese momento. Así que fue como levantar una bandera para mis padres, el poder entonces analizar y cuestionarse un poquito más allá de si o acepto a mi hijo o lo rechazo o en el peor de los casos lo someto a una terapia de conversión porque no estoy de acuerdo con lo que él está practicando, con lo que él está haciendo, al yo haberle enseñado, ¿verdad?, la heteronormatividad de hombre y mujer, y ciertamente mi familia pasó, ¿verdad?, por ese proceso, y podría decir que a mi temprana edad yo recuerdo haber visto a mis hermanos en ese proceso, sin embargo no lo comprendía todo, y puedo decir que ahora, como una trabajadora social en adiestramiento, que me hago, ¿verdad?, sensible con estas comunidades, puedo entender y comprender cómo realmente mis hermanos han podido aceptarse y confrontarse, porque nuestra familia también, ciertamente, para poder aceptarles y abrazarles, nosotros también tuvimos que ser transformados y confrontados y tener un diálogo desde el respeto y la honestidad como familia, sobre todo. Es muy valiosa esa anécdota y particularmente las comunidades, los miembros de la comunidad LGBT sufren precisamente de eso de primera mano, porque ocurren, ¿verdad? Nacen en
estas estructuras familiares que no necesariamente conocen cómo aceptar esa diversidad y cómo incluirles en la vida de esa familia, que es bien interesante porque para eso ocurre un proceso de deconstrucción. En ese proceso de aceptación de ese hijo, de esa persona, pues tienes que deconstruir básicamente todo lo que tú pensabas, cómo iba a ser la vida de esa persona, y también deconstruirte tú mismo ¿verdad? Como familiar, para abrazar y no tolerar, porque tolerar es una palabra que no sirve para nada. Tú no toleras a alguien, tú lo aceptas o no. Y es bien importante ese proceso de deconstrucción, porque eso es lo que lleva a una aceptación plena de estas personas. Totalmente de acuerdo con lo que plantea Saúl. De hecho, quisiera hacer hincapié en que en estos días yo escribí, ¿verdad?, en las plataformas sociales, que es donde más se han expresado, ¿verdad?, a favor o en contra de este proyecto. Yo escribí que hubiese sido desgarrador el que mis hermanos, ¿verdad?, o mi familia no les hubiese aceptado en el núcleo familiar. ¿Qué hubiese sido de ellos? El abandono, el suicidio, o quizás haber sido sometidos a una terapia de conversión por parte de mis padres cuando ellos no tenían, ¿verdad? Mis padres tenían la potestad de decidir sobre ellos. Así que yo cada vez que veía a todas las personas que iban a testificar al Senado, ¿no?, yo pensaba si eran mis hermanos, cualquiera de los dos de mis hermanos sometidos a eso, a narrar una experiencia, pero no todos, y reconozco que no todos y todas y todos han tenido, ¿verdad?, el beneficio o la gran experiencia de tener una familia que les abrace, que les acepte y que sobre todo sepan que no importando lo que hayan decidido, amar o no amar a una persona de su mismo sexo, aquí hay una persona que te puede escuchar, que te puede abrazar y que puede estar contigo en los procesos de tu vida. Completamente de acuerdo contigo. O sea, lo más aterrador de este proyecto, o sea, de esta situación de las terapias de conversión, es que con este proyecto se intenta literalmente prohibir eso, de que no se tengan que esas personas, esos menores de edad que son parte de la comunidad LGBT, sufran y estén a la merced de esa comprensión y esa aceptación de parte de sus padres, ¿verdad? Y que no decidan hacerlos pasar por esto, que realmente se está intentando salvar y proteger esa niñez, esa juventud de estas personas. Sí, lo están tipificando como algo que se tuviese que curar. ¿Qué hay que curar? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Nosotros somos los que tenemos que curarnos por nuestro odio? ¿O quién realmente se tiene que curar? Esa es la pregunta. Porque en pleno siglo XXI, con estas mentalidades, no aceptamos la diversidad y estamos, ¿verdad?, como en esta encrucijada, pues ciertamente no vamos a avanzar como sociedad y queremos, ¿verdad?, no aspirar a una sociedad que sea mucho más justa y equitativa y donde haya espacio para todos y todas. Pero ¿realmente lo estamos haciendo? Esa es la pregunta que también deberíamos hacernos y cuestionarnos diariamente. Sí, porque es que realmente siempre con todos los problemas, las manifestaciones de discrimen y odio que se presentan en el mundo, siempre recae en las personas que sufren, reciben ese odio, reciben ese discrimen, que sean quienes tienen que buscar la manera de sobrellevarlo. Tienes que acostumbrarte a eso cuando realmente el problema es de la persona que lo está emitiendo. O sea, el problema no es del que recibe la homofobia o la transfobia, la persona es de la persona que es homofóbico o transfóbico. Igual con todo, o sea, el problema no es de la persona que es como es y particularmente las terapias de conversión quieren ir en contra de algo tan natural, porque es como si te pusieran una terapia para que tú aprendas a respirar en un tiempo específico, que no pestañees tanto, o que simplemente no hagas algo que es tan natural como para ti, porque esto es algo natural, y lo quieren tipificar, como tú bien dijiste, como algo que es contra natura, cuando realmente esto no es así. Sí, de hecho, en la revista de Salud y Sociedad, escrita por Mariela Santiago y José Arturo Alfonso, dos psicólogos, que particularmente en su escrito ellos establecen el escrito que titula La cura, que es locura, una mirada crítica a las terapias reparativas. Ellos plantean
que las terapias que intentan curar, comillas aquí, la homosexualidad no tienen base empírica. Es decir, no hay algunos resultados que te digan que esto en efecto funciona para bien, sino que funciona para mal, porque hemos escuchado los testimonios, ansiedad, depresión, intentos de suicidio, muchas repercusiones que son muy graves para las personas y nosotros no quisiéramos, ¿verdad?, que ninguna persona atente contra su vida meramente porque no le acepten. Así que muchas organizaciones se han expresado, ¿verdad?, en contra de estas terapias y como bien mencionaste al inicio de este episodio, yo quisiera también añadir que está CABE, aquí en Puerto Rico, que es para la búsqueda de la equidad, y el Colegio Profesional del Trabajo Social, la Asociación de Psicología, Psiquiatría, una diversidad de organizaciones que han dicho, ok, las personas quieren ser, ¿verdad? Y son sexualmente diversas y debemos aspirar a una sociedad donde haya espacio para todos y todas, pues no debe de haber un proceso que atente contra su dignidad, que atente contra su libertad de expresarse, de sentir, de amarse, de abrazarse en sí mismo. Exacto, y es que realmente cuando evaluamos esta situación, esto ha despertado una discusión que realmente no es necesaria, porque no hay nada que curar, no hay nada que corregir, porque tú no corriges lo que no está dañado. O sea, si algo está perfectamente funcionando, tú no tienes que venir a corregirlo, lo que hace es entorpecer, que es lo que hace esto. Y uno sintonizaba esas vistas públicas en el Senado y tú escuchabas tanta historia trágica y historias que realmente si no te conmueve por eso, por el mero hecho de que esta persona pasó por todo eso, que tuvo eso, es que esas terapias, literalmente este tratamiento lo que buscaba era que se odiaran de la A a la Z, cada fibra de su cuerpo. Realmente pues hay un problema de falta de sensibilidad y de empatía, porque yo no tengo que conocer la profundidad del tema como para simplemente decirle que esto te hizo pasar por esto tan mal. Esto hay que eliminarlo, o sea, no podemos seguir permitiendo de que estas cosas ocurran, independientemente haya una estadística que sustente que esto que es una práctica corriente o numerosa, porque la realidad es que no, muchas veces los números no reflejan eso. Exactamente, exactamente. Y por eso al inicio, cuando me hiciste la pregunta si era importante cuantificarlo o no, empecé diciendo que las profesiones de la conducta humana validan muchísimo las narrativas. De hecho, hay una terapia narrativa que busca exactamente que las personas narren su experiencia. Eso lo hacen con abuso sexual, eso lo hacen con diversidad de personas, que lo que se busca es que a través de esas narrativas la misma persona pueda expresarte a ti cómo eso ha ido trabajando literalmente en su psiqui, en su entorno, porque la persona fácil te puede decir miles de cosas a través de esas narrativas y tú simplemente o le vas a estar preguntando cuántas veces le pasó, tú vas a estar escuchándolo, tú le vas a decir que se tiene que curar, que tienes que curar, porque tú pasaste por esa experiencia, tú no has pasado por esa experiencia, tú estás escuchándole, tú estás validándole, y esas personas lo que buscan es eso, escucha activa. Muchas veces esas personas no están buscando ningún consejo, están buscando que tú estés ahí para apoyarle, para resguardarle y aceptar que están en este proceso y acompañarle. Así que fuera de esto, lo importante es la seguridad y el bienestar de estos niños, de estas niñas y estos niños, porque no es el futuro de nuestra sociedad, es el presente. Vamos a empezar desde ahí. Así que todo lo que estamos trabajando en el aquí y en el ahora es para ellos y ellas y ellas. Sí, y que también esto le da un nombre, perdón, esto le da un nombre equivocado a lo que es la terapia, porque la terapia es reparativa, o sea, la terapia es sanadora, una experiencia que tú sanas muchas de esas cosas que pues tú pasas en tu vida, independientemente sean, ¿verdad?, problemas de depresión, ansiedad, conflictos, experiencias traumáticas, y ponerle este nombre y darle esta connotación tan negativa, pues realmente no le hace justicia a lo magnífico que es ir a terapia, buscar esa ayuda y esa escucha activa. Y realmente estas personas, tú lo escuchas en sus testimonios, pasaron por tanta experiencia negativa, donde no solamente, porque prohibir las terapias de conversión no va a eliminar para nada, no va a erradicar la homofobia, la LGBT-fobia en lo absoluto, sino que queda mucho por hacer. Pero un paso para eliminar esa expresión más grande que existe de la homofobia y de estas fobias, estos discrímenes,
porque al tú prohibir esto, pues estás protegiendo no solamente el presente y también el futuro. Y quién quiere que un niño, niña sufra? O sea, no entiendo por qué hay tanta dificultad con entender este tema en muchos medios y muchas personas. Y quisiera añadir a eso rapidito que aún protege a las personas que ya pasaron por ese proceso, porque estás validándole también hasta hacia un proyecto de ley que busca entonces que en efecto tú pasaste por eso, pues yo entonces voy a continuar un paso hacia adelante para prohibir esto y que otras personas no puedan, no tengan que pasar, debo decir, por este proceso. Y tú también como persona que te atreviste a testificar, que te atreviste a compartir tu experiencia, que muchas veces esas personas no han terminado de sanar, no han terminado, ¿verdad?, de compartir la totalidad de las experiencias, porque es importante que la persona en una terapia no, debo decir, en una sección de terapia no te lo completa de contar todo, no te lo dice todo durante la terapia, te lo dicen 2, te lo dicen 3, te lo dicen 4 terapias, y a raíz de eso podemos entonces considerar que este proyecto es un paso no tan solo para las personas que ya lo pasaron, ¿verdad? Sino para las personas que vienen, otros niños y niñas que vienen, y también les protegen a ellos y ellas de pasar por este proceso. Definitivamente, esto es una forma de proteger esta juventud, esta niñez, y también al tú hacer un proyecto de ley, pues obviamente tú no puedes borrar la experiencia traumática que pasaron estas personas, pero sí ayuda a que puedan ir poco a poco cerrando ese capítulo de tanto dolor y abriendo otro de mucha esperanza, de sanación y de amor, porque realmente estas personas, uno escucha sus testimonios y uno se queda tan estremecido porque literalmente les mostraron lo peor del mundo, y el mundo es tan bonito y tiene tantas cosas positivas que dar, y, o sea, y en cierto punto como que tú hacer esto, este proyecto de ley que prohíbe eso, esas terapias, esas torturas, pues está dando paso a que se manifieste más amor, se manifieste más equidad, más compasión, más empatía, más solidaridad, o sea, y también da paso a que a que las personas conozcan y puedan aprender, y tantas cosas positivas que salen si esto se logra hacer ley y se prohíben estas terapias de conversión, porque aunque el pasado no lo podemos borrar, no se puede borrar la marginación, no se puede borrar esas décadas, esos años traumáticos para estas personas, pero tú puedes aprender de eso y decir, espérate, si esto ya pasamos por esto, pues yo no tengo por qué seguir haciéndolo. Y eso es lo que yo pienso que es importante de todo esto, que se pueda aprender a desaprender, y se puede hacer nuevos puentes para mejorar un poquito el mundo. Definitivamente, de acuerdo, es un gran paso hacia la equidad, hacia la aceptación de la diversidad y poder entonces construir ese país que todos y todas merecemos, que tanto nos está costando, ¿no?, construir. Sí, y volviendo otra vez al tema del aspecto del trabajo social como profesión, la pregunta que muchas personas se hacen es: ¿puede un profesional que trabaje con una población diversa como la que existe en Puerto Rico estar a favor de estas prácticas de tortura, si realmente es ético, dado la profesión que ejerce? En tu caso, es del trabajo social. Antes de responder esa pregunta, quiero darte un poco de contexto. Esta profesión comenzó desde lo que se le llama la filantropía o la caridad. Así que muchas personas entran a esta profesión, ¿verdad?, ya con unas prácticas y con unas creencias, y comienzan entonces a ejercerla desde las mismas. Así que el trabajo social se ha transformado, se ha resignificado en sí mismo. Así que cuando pensamos en si una persona, un profesional del trabajo social, puede llevar a cabo estas conductas de terapias de conversión, ¿verdad?, en base a lo que son sus prácticas religiosas, es completamente antiético. Siendo la profesión del trabajo social una enmarcada en los derechos humanos, en la justicia social, en la diversidad, en la inclusión, en todos estos aspectos importantes para la sociedad, ciertamente al someter a una persona a literalmente pasar por un proceso desagradable y de puro
antiético en nuestro código de ética, totalmente absurdo a lo que está y totalmente en contra a lo que establece nuestra profesión, está en graves problemas, por decirlo así, porque o estás ejerciendo una profesión que está a favor de los derechos humanos o estás ejerciendo una profesión antiderechos humanos y antidiversidad. Así que claramente la Federación Internacional de Trabajo Social establece que los trabajadores sociales no deben permitir que sus conocimientos y habilidades sean utilizados con fines inhumanos como la tortura, vigilancia militar, el terrorismo o la terapia de conversión. Asimismo, nuestro código de ética, que es literalmente el documento que regula y defiende nuestra profesión y nos dice a nosotros y a nosotras y a nosotros cómo tenemos que conducirnos con las personas con las que interactuamos día a día, pues ciertamente sepa que en el principio 1 dice la dignidad de las personas y los pueblos. Eso establece que los profesionales y las profesionales del trabajo social no pueden fundamentar su ejercicio profesional en ideas, en creencias y en valores cuando hay un código de ética y una profesión clara. Sí, ciertamente las creencias religiosas que te comparte un participante son una fortaleza, claro que sí, y eso está científicamente probado, hay una perspectiva de fortaleza que establece que tú puedes partir desde ella, pero nosotros como profesionales no podemos irnos por encima de lo que establece nuestro código de ética o de lo que pensamos o de lo que creemos. Así que ciertamente está totalmente en contra de lo que establece el código de ética de nuestra profesión. Y te quería preguntar, ¿qué consecuencias tendría un profesional del trabajo social si básicamente hace cosas que son antiéticas, como realizar esto o utilizar la religión como un mecanismo para trabajar con su, ¿verdad? Intervenir socialmente con la persona? El profesional del trabajo social se enfrenta, ¿verdad?, a lo que sería una querella ética. Eso se puede hacer a través del Colegio de Profesionales del Trabajo Social. Tú puedes reportar, ¿verdad?, a ese profesional si en algún momento él expresó que no estaba de acuerdo, ¿verdad?, con tu orientación sexual e intentó realizarte una terapia de conversión. Y ese proceso se comienza un poco reportando ese trabajador social, lo citan y entonces se comienza a investigar qué realmente fue lo que pasó en esa interacción entre profesional y participante. Así que esto es algo que es totalmente regulado, ¿verdad?, en el proceso de investigar si realmente esto ocurrió y cómo el profesional lo ejerció, es someterse a un proceso, ¿verdad?, totalmente riguroso y totalmente pues de confrontación con esta profesión que tú has elegido, si realmente tú estás, ¿verdad?, totalmente capacitado para hacer esa división entre lo personal y lo profesional, que es algo que tenemos que tener constantemente presente al momento de elegir una profesión como el trabajo social. Y quería, pues, dado a eso, preguntarte, porque hoy, 27 de marzo, que estamos hablando de esto, se está, ¿verdad?, diciendo, se está condicionando este proyecto, del proyecto 184 del Senado, que básicamente que sería aprobado si le hacen una enmienda para que no aplique a entidades religiosas, pero que sí aplique a profesionales de la salud mental. Entonces, ¿tú piensas que, o sea, tú consideras que eso realmente es una solución a esto? Porque por lo que tú me estás diciendo, ya está regulado en la profesión, por lo menos del trabajo social, y sé que en la psicología también está regulado que no se puede permitir esto. Si realmente estamos dando o está aprobando algo para tener que se aprobó y darle mute al tema, tumbarlo de la discusión pública, o si sinceramente esto pudiese ser una alternativa viable para que no se realice más esta práctica. No es un paso para la transformación o para la aprobación de un proyecto completo. Si vamos entonces, si lo vamos a prohibir para profesionales de la conducta humana o profesionales de la salud mental y lo vamos a permitir entonces en el aspecto religioso, realmente hay un avance porque en las iglesias hay psicólogos, hay trabajadores sociales que a lo mejor no lo ejercen directamente, pero se disfraza, ¿verdad?, de consejería pastoral. Había una psicóloga también que se ha estado expresando sobre esto. Así que en la iglesia es difícil que esto se pueda reportar
por las repercusiones que tiene. Así que si lo regulamos para una, si lo prohibimos para una, debo decir, lo debemos prohibir para otra, ¿no? Porque entonces no estaríamos trabajando a favor de proteger a estos niños y estas niñas y aún a las personas que ya fueron sometidas. Así que si un profesional del trabajo social que asiste, ¿verdad?, a una comunidad de fe y se ve, ¿verdad?, en este ejercicio profesional de terapia de conversión, ciertamente sigue faltando a su código de ética y esto sigue faltando también a la dignidad y al bienestar de las personas que son sometidas a estos procesos. Así que no estaríamos adelantando ningún tipo de proceso hacia estas personas. Tendríamos que literalmente revisitarnos, repensarnos y volver a vistas públicas porque realmente no es para unos sí y para otros no. Exacto, y que también porque uno coge esas narrativas y dolorosamente las escucha y escucha detalladamente lo que están contando y hay un patrón y el patrón es que esto ocurre, o sea, ocurre y también ocurre en un espacio privado y en espacios religiosos. Así que sinceramente si ya uno ya está regulado porque pues la ética está, ¿verdad? Qué bueno que se va a prohibir para que quede requete claro, entiendo yo, pero estarías como que de los dos espacios estarías eliminando uno, te quedaría todavía otro por atender. Sí, sobre eso se me olvidó, ¿verdad?, mencionar directamente ya en el Código de Ética, nuestro Canon 2 establece cómo el profesional se tiene que dirigir a ese participante. De hecho, si tú en algún momento entiendes que tus creencias o tus posicionamientos se confrontan con la persona que tú estás atendiendo o tú estás acompañando en el proceso, tú estás en la libertad de un poco retirarte del proceso, pero hay personas que no se retiran del proceso y entonces lo que hacen es más daño a esa persona que reciben en su ejercicio profesional. Así que o utilizamos el código de ética, ¿verdad?, a nuestro favor, o entonces nos confrontan con un proceso riguroso donde somos reportados y podemos, ¿verdad?, también arriesgarnos a perder nuestra licencia. Así que en el Canon 2 establece que los profesionales del trabajo social evitarán prácticas discriminatorias o abusivas contra los y las participantes. Evitarán imponer o tratar de persuadir a los y las participantes en la toma de decisiones utilizando sus puntos de vista, principios, creencias religiosas o valores personales. Y lo último que me gustaría también mencionar, y es importante e imperativo que sepamos, es que nosotros y nosotras y nosotros como profesionales debemos denunciar a las autoridades pertinentes toda práctica discriminatoria o abusiva contra personas, familias, grupos y comunidades, aunque no sean participantes de él o de la profesional. Así que cuando vemos estas personas testificando estos proyectos de ley, es nuestro deber pronunciarnos sobre estas situaciones porque tenemos un compromiso con una profesión, y lo vuelvo y lo repito, que es a favor de los derechos de las personas, de todas las personas. Y esto incluye personas sexualmente diversas. Esto no incluye simplemente niños, niñas, hombre o mujer. Esto es todas las personas con las que tú en algún momento y nosotros como profesionales también interactuamos. Así que o estamos de acuerdo con lo que establece nuestro código de ética y abrazamos nuestra profesión y la ejercemos como debemos de ser, o la estamos utilizando también como un mecanismo de opresión. Muy poderoso, lo que acabas de decir fue muy poderoso. Pues quería, para ir resumiendo e ir cerrando este tema, ya que tienes esa perspectiva tanto de tu preparación, en tu preparación en trabajo social y también tienes esa experiencia de primera mano formando parte de una familia donde hay personas de la comunidad LGBT. ¿Qué consejos tú pudieses darle a quizás a esos padres o familiares que quizás escuchen este episodio y estén como yo puedo quizás abrazar más fuertemente esa diversidad que mi sobrina, mi hija, mi nieto, mi nieta tiene? Yo diría que escuchándoles activamente, buscando la oportunidad de hacerles parte de los espacios de la familia, porque muchas veces se les excluye. Así que escucharles activamente y aceptar que ellos tienen, ¿verdad?, también la capacidad y el derecho de amar y de sentirse cómodos
sea con lo que en algún momento ellos decidieron amar, pues que lo hagan. Yo como hermana decidí abrazarle y decidí aceptarle. Y hoy por hoy podemos decir que compartimos como familia, pero no fue de la noche a la mañana. Fue un proceso de dejar nuestros prejuicios y nuestros estigmas sociales a un lado. Sentarnos un día, pruébelo un día. Vamos a hablar cómo te sientes, cómo has estado. Y dentro de esa conversación, abre el espacio para que te cuente y te presente, ¿verdad? Esa persona también, porque son pequeños pasos. Vuelvo y repito, no será de la noche a la mañana, pero escucha activa y acompañamiento, les aseguro que van a lograr tener esa aceptación y esa reunificación como familia, como amigos, porque si tienes amigos, amigas o amigas que están en ese proceso, también puede ser clave en ese proceso de aceptar la diversidad y de hacerte parte y aliado de estas comunidades. Yo pienso que, ¿verdad? Cada vez que uno se posiciona, te encuentras en la posición en la que puedes elegir ser bondadoso, ser amor, perpetuar y proyectar amor a los demás y aceptación. Yo creo que eso es lo mejor que uno puede hacer. Así que, en fin, gracias Eunice por estar en este episodio, por compartirnos esa valiosa aportación. ¿Algo más que quieras decir antes de que culminemos el episodio? Sí, me gustaría, ¿verdad?, terminar diciendo que nosotros no avanzamos cuando buscamos hacerle daño a otros y otras y otros, porque no cumplen, ¿verdad?, con los estándares que nosotros y nosotras y nosotros mismos hemos construido. Así que se vale de construirse, confrontarse para poder transformarse. Así que sabemos que es difícil, pero te aseguro que se puede. Y ciertamente es un gran paso hacia la igualdad y la equidad. Y como dijo la senadora Rivera Balancén en un turno del Senado, siempre que hay miedo al cambio, hay miedo de que alguien pierda privilegios. Definitivamente hay que seguir apostando a aceptar, a deconstruirse, a cuestionarse y en fin, ¿verdad? Intentar hacer desde cada perspectiva que uno esté, intentar hacer de ese espacio que uno está posicionado, intentar hacer el bien, intentar abrazar esa diversidad y proyectar amor y aceptación ante los demás. Así que muchísimas gracias, Eunice, por estar en este episodio. Espero que las personas que lo hayan escuchado, les invito a que pasen por un proceso de deconstrucción y realmente que se informen sobre el proyecto. En la descripción del episodio van a estar todos los correspondientes enlaces de información para que puedan informarse debidamente sobre esto. Muchas gracias, Eunice.